al centro. Vamos a conversar con Rafael Belaunde. Él se encuentra con nosotros, candidato a presidencia por Libertad Popular. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿No tan a la derecha, creo? Bueno, adelante más que a la derecha o a la izquierda. Bueno, adelante, como decía Belaunde. Pero bueno, bien, estás en el norte, en Trujillo, reforzando la campaña. Sí, bueno, Trujillo, La Libertad en general es una plaza muy importante, no solamente electoralmente, es una región muy dinámica, que ha crecido mucho, que tiene un enorme potencial. Ahora parece que marino no solo en la pesca, sino en los hidrocarburos, pesquero, las irrigaciones, el agroindustrial, minero, turístico, arqueológico, es decir, pero pese a todo eso, estamos re mal. La realidad, la terrible ya realidad de la extorsión y el sicariato y lo que está pasando hoy, porque si uno recuerda, la extorsión también comenzó en Trujillo, en Chepén, y después se fue, y cuando las autoridades centrales no prestaron atención, ya el problema estaba difundido por todo el Perú. Hoy es evidente el nexo que hay entre la minería criminal, las organizaciones criminales de Patás y la extorsión en Trujillo. Los explosivos vienen ahí, el mercado negro de explosivos y esto, si no se pone coto, va a ir destruyendo el futuro no solamente de Trujillo, sino de La Libertad y del Perú. Tú lo tienes clara en el eslogan, mensaje, amenaza, no sé cómo llamarlo, tú le pones cana o bala en la lucha contra la criminalidad, tal cual. ¿Qué significa eso? Bueno, es nuestra filosofía de cómo se tiene que abordar el tema de la inseguridad ciudadana. Los extorsionadores y los sicarios tienen que tener claro que en un gobierno nuestro su vida tiene una de dos alternativas: o pasar el resto de su vida en un penal sobre los 4.650 metros sobre el nivel del mar, o si se resisten y desenfundan su arma a la policía, tendrán que pasar la eternidad 2 metros bajo tierra. Esto quiere decir que el Estado tiene que tomar la iniciativa en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Tiene que ponerse a la ofensiva, agresivamente, con todo el peso de la ley, con todos los instrumentos que da la ley también. Es decir, a estos miserables hay que realmente cazarlos como las ratas que son. Para eso se tiene que implementar inteligencia operativa, interceptación telefónica, manejo de informantes, agentes encubiertos. Hay que tener un equipo como fue el GEIN, pero con jueces y fiscales ad hoc, trabajando en un ambiente seguro, protegido, con líneas seguras para denunciar. En resumen, decisión política. Pero ¿por qué no se toma esa decisión política elemental, básica? O sea, no necesitamos ser generales ni pertenecer a la Policía Nacional para decir, oye, se requiere inteligencia. Acá se lo pedimos a gritos al gobernador Acuña. A nosotros no nos interesa que traigan 150 DINOES, 100 efectivos policiales, comprar 100 patrulleros. A nosotros no nos interesa. Nos interesaba y le decíamos, queremos que se implemente la inteligencia, pero nunca se nos hizo caso. Este es un tema quirúrgico, ¿no? Entonces, en el Perú hay dos sistemas para escuchas legales: el programa Constelación y el programa Pisco. Constelación tiene el software obsoleto, no se actualiza. Pisco tiene la licencia vencida, no se puede utilizar ni siquiera. No hay presupuesto para agentes encubiertos, no hay presupuesto para informantes, entonces no se puede hacer inteligencia operativa así, ¿no? Y no solamente eso, el Perú ya ha tenido éxito con el GEIN en descabezar a la cúpula del Sendero Luminoso, y después hemos tenido la experiencia muy exitosa de la pacificación del Alto Guayaga. Todo eso se hizo con inteligencia operativa. Entonces, hay oficiales que saben, hay equipos, el Estado tiene que poner el servicio. ¿Pero por qué no se hace? Yo creo, primero porque el gobernador de La Libertad está más preocupado de pasear por el mundo con su novia. El presidente del Perú está más preocupado haciendo sus negociados de madrugada vestido de raquetero en un chifa con un empresario al que le están por ejecutar una carta de fianza. Antes estaba la señora Dina Boluarte, que coleccionaba relojes Rolex y pulseras de oro, o estaba jalando los mofletes de la cara
fina cortesía de su amigo el Huayqui de Ayacucho. Entonces el Perú está a la deriva, los políticos utilizan el poder como aves de rapiña para depredar el erario nacional y nadie se preocupa de que Trujillo o la región La Libertad o el Perú entero se está desangrando. ¿Ya tienes al hombre indicado que lleve adelante esta estrategia? Bueno, nosotros tenemos un equipo conformado principalmente por oficiales de la policía. Ahí está el general Raúl Salazar, el general Manuel Pacheco, gente que viene de la investigación criminal, especialistas en investigación criminal, que han luchado contra el terrorismo. Creó el grupo Terna, el general Salazar. Entonces tenemos un equipo. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tienes que sentar a un grupo de oficiales y suboficiales con experiencia, pero también tienes que sentar en ese mismo espacio jueces y fiscales ad hoc y después representantes de los bancos y de las empresas de comunicación. Entonces tienes que movilizar a muchos actores. Entonces es solo bajo el liderazgo del presidente de la República que se puede organizar esto. Y hay un mandato constitucional, porque el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Eso no es una declaración decorativa. Ese mandato lo tiene que asumir el presidente y ejercerlo en aras de la pacificación nacional. He escuchado en varios candidatos ya el hecho de pena de muerte o el hecho de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es la Corte la que nos impide luchar contra los criminales. Eso es un panfleto y es una salida facilista que no resuelve nada, porque la pena de muerte es para el que ya asesinó a alguien o ya extorsionó a alguien. Acá esto se resuelve con inteligencia, quirúrgicamente, utilizando la investigación criminal, las técnicas, la ciencia aplicada a la investigación criminal, usando la tecnología, usando la interceptación de llamadas, correlacionando los IPs de las llamadas de WhatsApp con el número y con la cuenta bancaria. Es decir, existen los elementos. El Perú no puede esperar pues 20 años mientras se sale de la corte. Un sicario ya sabe que los sicarios están dispuestos a morir, te matan por 500 soles. Entonces la pena de muerte no lo va a disuadir. Lo que tiene que hacer el Estado es cazarlos con inteligencia, cazarlos en términos figurativos, no te digo exterminarlos, pero aplicando capturándolos, claro, utilizando los elementos que tiene a servicio la fuerza de la ley, escuchas legales. Ahora, también hay que reconocer geolocalización de las llamadas. Pero también hay que reconocer, Rafael, que la Policía Nacional hoy lamentablemente no está a la altura de lo que se requiere. Bueno, ¿no? Y también hay que reconocer también que el Ministerio Público pues no tiene, no está liderado por las personas más indicadas que lleven adelante todo esto. Sí, pero la policía, hay oficiales y suboficiales de sobra, capacitados y que tienen la integridad y el conocimiento para llevar esto a cabo. Hay que seleccionarlos, hay que ponerlos a trabajar juntos. Después hay que hacer toda una reforma normativa, hay que derogar todas estas leyes que empoderan a los delincuentes y amarran también a la policía y a los fiscales, las leyes que casi imposibilitan los allanamientos, las leyes que permiten que el tráfico de explosivos ocurra impunemente, la ley que excluye de la figura de organización criminal a la extorsión. Entonces, es una realidad que se ha generado un andamiaje legal que favorece el crimen. Perfecto. Hablemos un poco de economía. Sí. Porque como tú le has dicho, somos una región próspera, ¿no? Que cuando yo leo, ¿no? Libertad popular, ¿no? Libertad popular. ¿Qué llama este nombre desde la base económica que plantea? Bueno, yo creo que el Perú tiene que saber conciliar lo que es un modelo que promueva agresivamente la inversión privada como motor del crecimiento económico y generación de empleo, con la acción muy poderosa y agresiva de una agenda social que busque que la cancha esté pareja para todos, para que sin importar en dónde has nacido
o cuál es tu condición socioeconómica al momento de nacer, el Perú sea un país donde te puedas realizar profesionalmente, familiarmente, donde puedas alcanzar tus anhelos, donde puedas forjar una familia y desarrollar un futuro. Entonces, y para que el Estado pueda hacer eso se necesita necesita recursos. Los recursos se van a obtener promoviendo la actividad económica, pero esos recursos se tienen que movilizar en favor de una sociedad más inclusiva, de una sociedad con mayor movilidad. ¿No? Entonces tienes que tener pues las postas, no puede ser que en el Perú la mitad de las postas no tengan médico. Regresamos a la frase que en su momento, recuerdo pues en el bueno de Alejandro Toledo, fue que no chorrea. Yo creo que no es cuestión de que chorree o no chorree, yo creo que el objetivo de la política económica no es que crezca el PBI, el objetivo de la política económica es que la gente viva mejor. Ese es el objetivo específico. Lo demás son números en un papel. Entonces, claro, necesitas que la economía crezca para tener los recursos. Refleja el PBI, Claro, entonces, pero los recursos, si los tienes, si no los gastas en favor de la población, tampoco te sirven de nada. Tienes que saber, el Estado tiene que saber movilizar los recursos para convertir el crecimiento estadístico de un número en una mejora en la calidad de vida de la gente. ¿Y eso qué es? Institucionalidad. Tienes que tener acceso a la justicia, acceso a la seguridad, acceso a la salud, acceso a la educación. Los productores que están más alejados tienen que tener vías que permitan sacar sus productos a los mercados. Hay que combatir los monopolios, los beneficios tributarios inmerecidos. Justamente a eso voy, ¿no? Lo que quiere el peruano de a pie es trabajo, pero trabajo digno, o sea, eso es lo que usa, un trabajo digno, con un salario digno. ¿Cómo Libertad Popular va a trabajar en ello? Bueno, yo creo que lo central es empoderar a las micro y pequeñas empresas que son las grandes empleadoras del Perú y donde está concentrada la mayor informalidad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en formalizar a las micro y pequeñas empresas. La informalidad es una consecuencia económica, es muy caro ser formal en el Perú, entonces hay que hacer más barato el costo de la formalización, hay que hacer más barato el costo de ser formal. Eso tiene que ver con un aspecto tributario, por ejemplo. En vez de estar otorgando grandes beneficios a las grandes corporaciones, hay que apoyar al gran empleador que es la pequeña y microempresa. Beneficios tributarios, tú puedes tener depreciación acelerada de activos, puedes premiar la reinversión, puedes tener un sistema tributario mucho más simple, tienes que hacer una reforma normativa, tienes que hacer que la SUNAT le quite pues el pie de la nuca al emprendedor que quiere surgir. Pero el gran peligro que tiene ahora, aparte de todo el andamiaje del Estado, es la extorsión, porque la extorsión ataca fundamentalmente al emprendedor pequeño y microempresario. Perfecto, pero así como tenemos la informalidad que golpea, también tenemos las empresas formales que tampoco hacen lo correcto. Y has hablado de beneficios tributarios. Y acá vamos a dar, porque justamente antes de entrar al programa leía esta información. En 2005 el agro peruano volvió a dar buenas noticias. El país se consolidó como el primer exportador mundial de arándanos. El 2025, ¿no? El año pasado, el año que ha cerrado. Y el segundo en exportación de paltas, según datos del Ministerio de Agricultura, del MINAG. Y el primero de uva también. Entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones agrícolas superaron los 13.312 millones de dólares entre enero y noviembre del 2025, lo cual representó un 17.5% más, o sea, 17.5% de crecimiento en comparación al 2024. Sí. Pese a todos estos beneficios que tienen, el Congreso les da beneficios tributarios. Sí. Y estas empresas, pese a todas estas cifras oficiales de Minagri, estas empresas ahora, por una ley dada en el Congreso que les extiende los beneficios, ahora ellos van a pagar solo 15% de impuestos. Eso pues refleja todo lo que está mal. Un microempresario de Trujillo
tiene que pagar 30%, aparte de lo que le tiene que pagar a los extorsionadores que les cobran cupo, y un fondo agroexportador que exporta miles de millones de dólares paga la mitad. Eso es como una transfusión de sangre, pero del enfermo o del débil al sano. No tiene ningún sentido. Y le hacen un flaco favor a la industria agroexportadora, porque el éxito agroexportador del Perú tiene que ver con el enorme esfuerzo que ha hecho el Estado peruano en hacer las irrigaciones, los trasvases de agua, tiene que ver con los tratados de libre comercio que le permiten a los productores peruanos llevar sus productos por todo el mundo. Y la verdad de las cosas es que el año pasado, que han pagado 30%, es el año en el que les ha ido mejor en la historia. Clara demostración que no se requiere ningún privilegio tributario. Aparte es muy injusto, porque antes que para favorecer a un fondo agroexportador de miles de hectáreas, ¿por qué no favorecemos a un artesano, a una madre soltera con una microempresa? Es decir, que el Estado elija a dedo, tú pagas 30, tú pagas 15, tú pagas 0, y encima le cobra menos al que tiene más. Y ahora, ¿cómo entender? ¿Cómo entender? Tú has sido también ministro. Pero esos son los mercachifles pues, de la política, el lobby en el Congreso. Los lobbies, eso, bien pues lo has dicho tú. Sin embargo, ¿cómo entender ya pues? Somos los primeros a nivel mundial de arana, los segundos en palta, los primeros en uva. No, hemos ganado muchísimo, hemos crecido 17.5%. ¿Quién no quiere crecer 17.5%? O sea, imagínate. Sin embargo, si estás en Trujillo, estás en La Libertad, visita Virú, recorre Virú, recorre Chao. Es allí donde están los conflictos sociales. Es allí donde los trabajadores de estas agroindustriales han salido y hay muertos incluidos. Entonces, sí. ¿Cómo interpretar esa disonancia, ¿no? Empresas muy prósperas, pero trabajadores, pues, incómodos, molestos. Yo creo que se ha debido de profundizar algunas reformas. Por ejemplo, yo creo que es muy importante. Hay un aspecto que sí tiene, digamos, el trabajo, sobre todo en las cosechas en el agro, es muy acotado, temporal. Entonces, eso tiene, la ley laboral tiene que recoger esa realidad. Pero yo creo que el derecho a la sindicalización en el agro formal es muy importante. Porque lo que ha ocurrido con la agroexportación es que, imaginemos una torta que ha ido creciendo de un tamaño muy pequeño, se ha convertido en el tamaño de esta mesa. Entonces es justo que ese mayor tamaño, una tajada, pues le toque también al trabajador. Y eso no va a ocurrir espontáneamente. Por eso los derechos y el derecho a la sindicalización es importante, porque tiene que haber una fuerza que sopese y que también vele por los intereses de los trabajadores. Dos preguntas más para terminar este tema. Los agroindustriales, estas empresas dicen, si nos suben el impuesto, si me suben esto, voy a perder competitividad. Y si pierdo competitividad ya no voy a poder estar en los mercados mundiales. Tú eres empresario también, has estado como ministro, o sea, conoces el Estado también por dentro, conoces la actividad privada, eres político, entonces creo que, ¿cuál es tu opinión respecto a ello? Yo, por norma general, estoy en contra de que el Estado elija sectores que pagan más, otros que pagan menos. Yo creo que tiene que haber una tasa uniforme para todos. Y entiendo que en ciudades de frontera o actividades muy específicas de gente muy pobre o de muy pequeño volumen económico, el Estado puede hacer una excepción. Pero no hay ninguna justificación para que el Estado regale la mitad del impuesto a la renta. Ahora, de repente hay que tener una discusión si 30% es mucho, pero hay que bajarle a todos. Ahora, ¿cómo se financia ese tránsito? Porque el Perú es un país con déficit fiscal, no es un país con superávit fiscal. La agroindustria es el gran milagro de la economía peruana, puede emplear a millones de peruanos, tiene un potencial de crecimiento enorme. Entonces no se puede malograr su reputación y su viabilidad sociopolítica por un apetito voraz innecesario. ¿Ya recuperaron su inversión en todos estos años? El Estado ha hecho un esfuerzo enorme en hacer los trasvases, que es lo que hace viable esto. Entonces, en vez de estar poniendo la agenda en los puntos importantes, que es, hay que hacer la margen derecha del río Tumbes, hay que hacer el Chirapiura, el Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas, Majesihuas 2,
En vez de que el Estado y las fuerzas estén dedicadas a eso, estamos en un conflicto porque un lobby parlamentario ha exonerado de la mitad del impuesto a la renta cuando un microempresario sí tiene que pagar completo. Es una locura. Perfecto. Nos vamos a una pausa. Ya te quedaste sin el financiamiento de estas aventuras. Vamos a una pausa. Regresamos para saber qué haría Rafael Belaúnde en sus 100 primeros días de gobierno. Así, lo inmediato. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial por el Partido Libertad Popular, el del Cóndor. Ya vamos a hablar de esto. Pero yo estaba un poco mirando tus antecedentes políticos y me sorprendió, y me sonreí, discúlpame, que tú empezaste, no sé si empezaste, pero tú el 2001 estuviste en el Frente Moralizador de Fernando Olivera. No he inscrito, no. Ah, pero sí estuviste cerca a su campaña. Cerca a su amigo, soy amigo de él, sí. No, me sonreí cuando leí, en serio, me sonreí cuando leí esa parte, ¿no? Me sonreí pero sí estuviste cerca a Keiko. Claro, en la segunda vuelta contra Pedro Castillo, yo le apoyé a Keiko contra Pedro Castillo, sí. Y esta vez, si es que por azares del destino no pasas, va a una segunda vuelta otro candidato. No, pero... Ya conociendo, obviamente, ya No, yo creo que la segunda vuelta de la elección pasada fue muy dura, ¿no? Porque había que elegir entre dos candidatos que eran realmente un peligro, pero había que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que no va a ser así de polarizada esta elección. Y yo creo que la principal amenaza la veo yo en López Aliaga, ¿no? Que es alguien que es una amenaza para la democracia y para la economía. Es alguien que espanta las inversiones, es alguien de un populismo económico desbordado y que no cree en el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, espero, felizmente, bueno, tiene muy poco para encabezar, ¿no? 10, 9%, es muy poco. Esta es una elección absolutamente atípica, ¿no? Entonces, bueno, pero el escenario todavía no está claro, ¿no? Todavía no está claro. Por ejemplo, tú has dejado una temporada por esto del atentado, dejaste un poco el proceso, tal vez eso ha repercutido en las encuestas. Entonces, pero todavía el escenario... Es un proceso dinámico que se mueve, hay que ahora trabajar, hay que ir avanzando, hay que llevar nuestro mensaje, pero yo creo que es absolutamente sensato proponer que la economía crezca y que ese crecimiento tiene que servir para mejorar la calidad de vida, empezando por la gente más necesitada, porque el modelo tiene que funcionar para todos, porque si un modelo no genera movilidad social, si uno siente que haga lo que haga no va a progresar, ese modelo es insostenible en el tiempo. Y crecer 2 o 3% no genera movilidad. Para que la gente sienta que hay futuro, la economía tiene que crecer 6, 7, 8%. Y con el entorno económico que hay en el mundo hoy, para la minería, para la agroexportación, para las cosas, en general para la economía peruana debería estar creciendo al 8, al 9%, y no lo hace por culpa de una clase política corrupta y decadente. No hay otra explicación más que esa. Perfecto. 100 primeros días de gobierno, Rafael Belaúnde ha sido electo presidente, juraste el 28 de julio. No, yo considero también que cuando asuma el mandatario o la mandataria, no va a haber luna de miel. O sea, la presión social es tan alta que va a querer resoluciones inmediatas. Bueno, lo primero que hay que hacer es derogar todas las leyes que han favorecido al crimen, ¿no? Las leyes que prácticamente impiden los allanamientos, las leyes que excluyen de la figura de organización criminal a la extorsión, las leyes que aceleran los plazos para la prescripción de los delitos que cometen los políticos, las leyes vinculadas a la comercialización y al tráfico de explosivos. Entonces hay que desmantelar un andamiaje normativo. Eso se puede hacer en el primer día. Después se tiene que constituir una fuerza especial de inteligencia dedicada para combatir la extorsión y el sicariato, que tiene que tener su local central en la base aérea de Las Palmas, donde tiene que tener todo el sistema Constelación y Pisco con su software al día, sus licencias vigentes, un equipo de jueces y fiscales ad hoc,
líneas seguras para que la gente pueda denunciar tranquila y no esté temerosa de que el extorsionador se entera que ha sido a poner una denuncia. Es decir, un grupo a semejanza de lo que fue el GEIN que capturó la cúpula de Sendero Luminoso, o a semejanza de lo que fue la lucha en el frente del Guayaga para... Entonces ya tenemos esa experiencia. Porque la lucha contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana son dos pilares centrales. Y el tercer punto son una profunda reforma normativa y tributaria para promover las micro y pequeñas empresas, que son las grandes empleadoras y son, si tú sumas, es la gran inversión privada en el Perú. Necesitan un entorno amigable. El Estado tiene que dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución. Entonces necesitamos una reforma, ahí sí, una reforma tributaria más amigable. Ahí sí leyes que premien la reinversión, aceleración de depreciación acelerada de activos y una serie de normas destinadas a que las micro y pequeñas empresas se fortalezcan patrimonialmente. Perfecto. Libertad Popular es un nuevo partido y nosotros yo al menos aquí en el programa doy algunos minutos para que los nuevos partidos tengan la misma chance de hacerse conocidos, porque ya los antiguos, los tradicionales, los trajinados, ya creen que porque ya han puesto a la dispersión, ya ellos van a salir favorecidos. Entonces, Libertad Popular. Ahí hay un ave, ¿no? Que el es cóndor, el cóndor negro que está sobre el sol, ¿no? Amarillo. Tenemos ahí unos apoyos, ahí lo tenemos, bueno, ese es el cóndor, ¿no? El que te acompaña en tus movilizaciones. Hoy día se está por la Hermelinda, por Trujillo, por la Plaza de Armas, ya este es el cóndor, ahí está. El más cherry no se puede hacer, ya si con eso no gana, ya. Ahí está el cóndor, ¿verdad? El cóndor. En fondo amarillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Libertad Popular, ¿verdad? Es correcto, Carlos. Magnífico. En todo caso, veremos cómo bueno, hay que esta trabajar. campaña. No hay atajo al trabajo, hay que viajar pueblo por pueblo, como hacía Belaúnde, llevando nuestros mensajes, nuestras ideas y escuchando a la gente, ¿no? Perfecto. Obviamente, si vas a tener que retornar en algún momento, en vamos febrero, a seguir conversando y vamos ya a desmenuzar cada una de tus propuestas. Te estás pasando tranquilo todavía, así que, pero luego ya vamos a ir analizando con profundidad. Será un placer. Rafael, te agradezco muchísimo. Yo a ti. Muchísimas gracias. Rafael Belaúnde estuvo con nosotros, candidato presidencial de Libertad Popular, haciendo sus actividades proselitistas aquí en La Libertad, en Trujillo y obviamente aquí conversando con nosotros en línea directa.